Muy buenos días, chavales. Seguimos con vídeos de sintaxis. Una vez vistas las subordinadas de relativo, las antiguas adjetivas, vamos a ver qué pasa y cómo cambiamos de la gramática tradicional con sus subordinadas adverbiales a lo que ahora la nueva gramática de la lengua española de 2010 llama construcciones a secas, ¿vale? Ya me habéis visto dibujar el cajón de las subordinadas, pues vamos a verlo a través del cajón, ¿vale? En la gramática tradicional, pues teníamos dentro de la oración simple y la oración compuesta. Dentro de las compuestas teníamos la yuxtaposición, la coordinación y la subordinación. Y ya vimos cuando vimos las coordinadas que las yuxtapuestas pasaban a ser consideradas coordinadas sin nexo, ¿vale? Y bueno, había algunos cambios que no nos afectan porque no vamos a trabajar esos nuevos tipos oracionales, que es lo que hay al final de los apuntes. Ya sabéis lo que no entra. Y en las oraciones subordinadas, por aquello de mantener esta tríada, estos tres elementos de sustantivo, adjetivo y adverbio, pues se decía subordinada sustantiva, que equivale a un nombre. Subordinada adjetiva, que equivale a un adjetivo porque aporta una cualidad de un sustantivo o de un grupo nominal como si fuera un adjetivo. Y subordinadas adverbiales porque es el cajón que nos quedaba. Entonces, este era el cajón de las subordinadas en la gramática tradicional. Teníamos las subordinadas sustantivas, las subordinadas adjetivas, que ya hemos visto que se convierten en de relativo, y las subordinadas adverbiales para este cajón. Pero claro, a la hora de meter oraciones, porque eso es lo que hacen las gramáticas, observan los tipos de oraciones que hay, ven cómo se comportan y según ese comportamiento las clasifican de una forma u otra. Recordad que clasificar no solo es ordenar, es crear clases, ¿vale? Crear clases, es decir, crear tipos. Estas, como se portan como un sustantivo, pues las vamos a decir que el tipo que tienen es que es subordinada sustantiva. Estas, como se consideraba las antiguas adjetivas que se portaban como un adjetivo, pues dicen, vale, pues este tipo va a equivaler a los adjetivos, así que las vamos a llamar subordinadas adjetivas. Pero aquí, ya en la gramática tradicional, cuando habéis visto sintaxis en otros cursos, en la ESO, o como la he visto yo toda mi vida cuando he sido alumno, ya teníamos que estar haciendo excepciones, explicaciones, salvedades y aclaraciones a la hora de explicarlas. Porque teníamos, en primer lugar, las adverbiales propias, que eran las de lugar, tiempo y modo. ¿Por qué? Porque eran equivalentes a un adverbio de lugar, de tiempo o de modo. Y se analizaban, ya que equivalían a un adverbio, pues subordinada adverbial. Ya hemos visto que cuando tenemos los nexos donde, cuándo y cómo, que son relativos, esos adverbios relativos, ya salen de aquí, ¿vale? Ya salen de aquí. Pero antiguamente, en la gramática tradicional, esto se analizaba, ojo al aba, ¿vale? Se analizaba de esta manera, yo qué sé, nos veremos donde aterrizó el platillo volante. Y en la gramática tradicional se decía, vale, como esto equivale a un adverbio de lugar, allí, pues se decía, esto es una oración subordinada adverbial, porque la podíamos cambiar por un adverbio, hace de circunstancial de lugar y punto pelota. Ya sabemos que como este donde tiene valor relativo y remite a un antecedente que no está, pero es fácilmente recuperable, nos veremos en el lugar o en el sitio o en el descampado o en la base militar donde aterrizó el platillo volante, tiene un antecedente no expreso pero fácilmente recuperable. En realidad ahora esto es una
oración subordinada de relativo sin antecedente libre, porque está el relativo solo sin el artículo, y sigue haciendo de circunstancial del lugar, ¿vale? Esto es en la nueva gramática y esto es como se hacía antes. Y lo mismo pasaba con las de tiempo y modo. Pero se analizaban como adverbiales porque cabrían adverbios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que luego decíamos, es que hay unas impropias, claro. Hay unas adverbiales impropias porque son parecidas a las adverbiales, pero no se pueden cambiar por un adverbio. Y teníamos en primer lugar otro cajoncito. Este cajón de las adverbiales en la gramática tradicional se dividía en 3 pequeños cajones, porque teníamos las que no podía cambiar por un adverbio, pero sí que equivalían a un circunstancial, y entonces estas eran las circunstanciales. Y las circunstanciales eran las causales y las finales. Estoy triste porque, yo qué sé, mi equipo perdió la final. Y se decía, grupo verbal, predicado nominal, sujeto omitido, yo. El verbo, núcleo del predicado. Triste, grupo adjetival, atributo, con solo el núcleo. Y luego, con el porque, como me está diciendo la causa, no existe un adverbio de causa. No puedo cambiar el porque mi equipo perdió la final por un adverbio, pero sí sé que esto es un circunstancial de causa. Y entonces se decía, bueno, pues esto es una oración subordinada adverbial, aunque no la pueda cambiar por un adverbio, pero sí existe el circunstancial de causa. Y bueno, pues se decía, pues esto hace de nexo, y aquí tengo un grupo nominal sujeto con equipo como núcleo y el posesivo como actualizador, lo que no es sujeto predicado, en este caso un predicado verbal, el verbo núcleo del predicado perdió la final, la perdió, grupo nominal complemento directo con un núcleo y un actualizador. Y se explicaba esta excepción. No equivale a un adverbio, pero bueno, se sigue metiendo dentro del cajón de las adverbiales, porque ya que tenemos sustantivo y adjetivo, pues metemos adverbio ahí como etiqueta general para este cajón, aunque tengamos que hacer subdivisiones en este cajón. Y tenemos las que equivalen a adverbios, las de lugar, tiempo y modo, porque las puedo cambiar por un adverbio de lugar, de tiempo y de modo. Las causales y las finales. Yo qué sé. Llegaremos pronto para que yo qué sé, para que Pepe no tenga que esperar. Y el para qué no existe un adverbio de finalidad. No lo puedo cambiar por un adverbio, pero sí existe el circunstancial de finalidad. Y en la gramática tradicional esto se analizaba así. Grupo verbal, predicado verbal, el verbo siempre núcleo, bueno, sujeto omitido nosotros, el verbo núcleo del predicado, pronto, que es un adverbio, grupo adverbial, circunstancial de tiempo, con solo el núcleo, y aquí se decía oración subordinada adverbial final, función circunstancial de finalidad. ¿Para qué llegaremos pronto? Pues para que Pepe no tenga que esperar. Y se decía, esto es el nexo, y aquí tengo un grupo nominal sujeto, el verbo como el nombre, el Pepe como núcleo, lo que no es sujeto predicado, en este caso un predicado verbal, tenga que esperar, tener que más infinitivo, perífrasis modal de obligación, todo como núcleo del predicado y el no como modificador oracional. Y se funcionaba así, dice, vale, no llevar un adverbio, pero la metemos en el cajón de las adverbiales. Pero es que hay más oraciones que antes se consideraban adverbiales, porque hago aquí el cajón para no tener que estar subiendo y bajando. Teníamos las sustantivas en la gramática tradicional, las adjetivas, y dentro del cajón de las adverbiales, las propias. Lugar, tiempo y modo.
las circunstanciales, causales y finales. Y claro, pero teníamos también unas que ni se podían cambiar por un adverbio, pero tampoco existen como complementos circunstanciales. Y aquí teníamos las condicionales, las concesivas, las comparativas y las consecutivas. Y hay cambios que afortunadamente no nos van a afectar. ¿Y por qué se metían aquí? Pues porque ya teníamos el cajón hecho, pero en realidad no existe ni un adverbio de condición ni el circunstancial de condición. No existe ni un adverbio de concesión, las de aunque, ¿vale? Aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras. Y tampoco existe el circunstancial de concesión. No existe el adverbio de comparación, ni el circunstancial de comparación, ni existe un adverbio de consecuencia, ni el circunstancial de consecuencia. Pero se metían en este cajón porque ya estaba hecho. Dice, bueno, pues como tengo el cajón de las adverbiales hechas, le hago 3 subcajones aquí y las dejo aquí todas ordenadicas. Y eso es como se ha estado funcionando. Eso es como se ha estado funcionando. Pero claro, era una manera un poco... ¿Qué hace la nueva gramática? ¿Qué hace la nueva gramática con el cajón de las subordinadas? Pues hace esto. Las sustantivas, recordad que las sustantivas no ha habido cambios. La única novedad es esas subordinadas sustantivas con función de término, ¿vale? Para mantener la coherencia con el hecho de tener un grupo preposicional, donde hay una preposición que hace de enlace, y el término, estoy cansado de que me digas mentiras, estoy cansado de eso. Cansado de que me digas mentiras sería el atributo, de que me digas mentiras, grupo preposicional, complemento del nombre, del adjetivo, perdón, de cansado. La preposición hace de enlace y que me digas mentiras, oración subordinada sustantiva con función de término. Esa es la única novedad, ¿vale? En cuanto a la función que hace la sustantiva, pero se reconocen igual, funcionan igual que funcionaban antes. Las adjetivas, ya sabéis que las nueva gramática las convierte en subordinadas de relativo. Y para las antiguas adverbiales, en general la nueva gramática habla no ya de subordinada adverbial, sino de construcciones. Mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque las de lugar, tiempo y modo, con los nexos dónde, cuándo y cómo, como son relativos, recordad que estas pasan a ser de relativo, ¿vale? Se meten ahí. Ahora veremos si quedan algunas de lugar, tiempo, modo que no tengan estos nexos, que se pueden analizar ahí. Las causales y finales, se habla de construcción causal y construcción final. Pero ojo, porque las finales, si os fijáis en la que he puesto antes, llegaremos pronto para que Pepe no tenga que esperar. Pasan a ser consideradas, en los apuntes tenéis que siempre ha habido 2 maneras de analizarlas, ¿vale? Como finales y como subordinadas sustantivas de término, porque yo puedo decir, voy a hacer la misma, ¿vale? Llegaremos pronto para que Pepe no tenga que esperar. Fijaos las 2 opciones, la de antes como construcción final aunque yo puedo decir, y se mantiene,
que tengo un circunstancial de finalidad ahí, para que Pepe no tenga que esperar, yo aquí puedo decir, llegaremos pronto para eso. Y hemos visto que si yo puedo hacer este cambio es porque tengo una subordinada sustantiva. Entonces, hay otra posibilidad de análisis, que es, voy a analizar esta oración simple, llegaremos pronto para eso. Grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido nosotros, el verbo núcleo del predicado, el pronto circunstancial de tiempo como antes, y ahora, en vez de poner oración, construcción final, ¿vale? Con función de complemento circunstancial de finalidad, grupo preposicional, estoy analizando para eso, circunstancial de finalidad, la preposición hace de enlace, y aquí tengo una oración subordinada sustantiva con función de término, con que el que de la sustantiva sin tilde, haciendo como nexo, y aquí grupo nominal sujeto y un predicado verbal, y no cambia nada más con respecto al anterior. Bueno, pues se admitían las dos posibilidades de análisis, y en los apuntes que os di al principio de curso se mantiene. O sea, lo que yo proponía era analizar estas construcciones como construcciones finales, porque si no desaparecen las finales. Lo que pasa es que la documentación de la reunión de selectividad de este curso ya aparece. En selectividad quieren que se analicen las construcciones finales no como finales, sino como subordinadas sustantivas de término. Ya veremos, hay alguna que no se puede analizar así y que habría que analizarla como construcción. Pero en principio las construcciones finales pasan a ser subordinadas sustantivas. Si os fijáis, para lo que eran antes las antiguas adverbiales, nos vamos quitando cosas. Vamos a ver en los siguientes vídeos cómo para lugar, tiempo y modo quedan muy pocas que se puedan considerar así, porque la inmensa mayoría pasan a ser de relativo, que ya las hemos visto, las que tengan dónde, cómo y cuándo, como nexo ya directamente relativo. Hay unas pocas que se pueden seguir analizando como construcciones de lugar o de tiempo, de modo, poquísimas, ¿vale? Las causales, las antiguas adverbiales causales con el nexo típico porque, se analizan en vez de como adverbiales de causas, directamente como construcción causal, y las finales, que se podían analizar de las dos formas, como construcción final o como subordinada sustantiva de término. Para selectividad de este año se prefiere el hacerlas como subordinadas sustantivas de término. Y luego vamos a tener las construcciones condicionales, porque es que era un contrasentido llamarla adverbial condicional, porque ni existe el adverbio de condición ni el circunstancial de condición. Y las construcciones con el nexo típico sí sin tilde, ¿vale? Pero no como el sí de la sustantiva, sino que expresa una condición. Si me cabreas, te parto la boca. Si expresa una condición para que se cumpla o no el resto de la oración, voy a tener una antigua adverbial condicional, pero ahora directamente construcción condicional. Y las construcciones concesivas, porque, insisto, no ha existido nunca ni el adverbio de concesión ni la circunstancial de concesión. Estas son, el nexo típico es aunque, ¿vale? Pepe aprobó todo aunque había estudiado poco. Expresan una pega, una peguica al resto de la oración, ¿vale? Y ya veremos cuando las veamos que estas no están incrustadas y estas se analizan al mismo nivel, la concesiva o la condicional y el resto de la oración. Es decir, si las ves desde lejos, tenemos dos rayas de oración 1, oración 2, como si fueran coordinadas, pero no son coordinadas, pero lo veremos en sus vídeos correspondientes. Y en cuanto a las comparativas y las consecutivas, recordad que no van a entrar en selectividad, ¿vale? Ni tampoco las ilativas y las superlativas, que son otros tipos nuevos de la nueva gramática. Es decir, se nos simplifica, gracias a la nueva gramática de 2010, se simplifica muchísimo el análisis sintáctico de las antiguas adverbiales. Las consecutivas expresaban una consecuencia, expresan de hecho una consecuencia, pero no las vamos a ver. Las ilativas son un tipo parecido a las consecutivas, y algunas de ellas equivalen a las antiguas coordinadas explicativas que ya desaparecieron.
Y de esto os voy a dar un cuadro, ¿vale? Con los tipos de oraciones que nos entran para este curso y con los nexos típicos y todo. O sea, lo vais a tener estupendamente en muy poco tiempo. De todos los tipos de oraciones compuestas para que de un vistazo lo podáis tener. Y las comparativas y superlativas, que son básicamente, son muy parecidas, pero que hemos tenido suerte de que no entren estas 4 porque las consecutivas son fáciles de analizar, las ilativas son un poco más puñetericas, pero las superlativas y las comparativas son muy difíciles porque hay que usar mucho elipsis, hay que presuponer que siempre hay un verbo que nos está expresando en la otra. Es decir, nos quedamos con esto, como construcciones. Casi todas las de lugar, tiempo y modo pasan a ser de relativo. Las construcciones finales se van a analizar como subordinadas sustantivas, porque puedo cambiarlas por eso y veremos hay alguna excepción. Nos quedamos con las antiguas adverbiales causales que pasan a ser construcción causal y que expresan y hacen la función de circunstancial de causa, expresan la causa, el motivo de la acción expresada por el otro verbo. Nos quedamos con las condicionales como construcción condicional y con las construcciones concesivas como construcción concesiva. Se simplifica muchísimo. Así que ya en el siguiente vídeo voy a empezar con ver si hay alguna de lugar, tiempo y modo que no sea de relativo, ¿vale? Que no sea de relativo. Y haré otro vídeo para las causales, otro vídeo para las finales, otro para las condicionales y otro para las concesivas, que son facilísimas, son de las más fáciles que hay. Aquí jugamos con sabernos el nexo típico, ¿vale? ¿Cuál es el nexo típico de una causal? Porque. ¿Cuál es el nexo típico de una condicional? Pues el sí condicional. Si llegáramos temprano o si llegamos temprano, seguro que encontramos sitio. Expreso una condición con un sí, ahí voy a tener una construcción condicional. Y el nexo típico de las concesivas, aunque. Facilísimo, chavales. Pero eso ya en los siguientes videos. Gracias por darle like y gracias por suscribirse a este canal.